ordena a Daza replegarse por la falta de tiempo para llegar hacia el encuentro en Tana, ¿cómo puedes decir que hubo traición? Si las fuentes primarias te dicen eso, o tú solamente por citar a Basadre mal. El Consejo de Guerra boliviano, que era integrado por Daza, ahí en Camarones decide regresar. Ese Consejo de Guerra existió, nadie lo está discutiendo. El hecho de el Consejo de Guerra escucha. El Consejo de Guerra Daza, Daza estaba liderando la expedición. Silencio. Ese grupo que toma la decisión de regresarse, cuando la orden era ir a apoyar a los que estaban más al sur para pelear contra los chilenos, ¿esa no es una traición? ¿Quiénes integraron el Consejo de Guerra? Es una traición. Te hago una pregunta puntual. Pregunta simple. Te hago una pregunta puntual. ¿Es o no es una traición? Pero es que tu pregunta está mal formulada. No, la pregunta es muy sencilla, Oruro. No hubo. ¿Sabes por qué? Porque el Consejo... Los bolivianos... ¿Me deja responder? Déjame hacerte la pregunta. ¿Qué vas a responder? No hubo traición. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿el Consejo de Guerra quién lo integraba? ¿Solo bolivianos? No me dejas preguntarte, tranquilo. Porque el corazón boliviano te salta. Espérate un rato. Seguramente, pero yo te estoy dando un dato histórico facto. Espérate un rato. Los líderes bolivianos, los oficiales bolivianos que estuvieron en Camarones, llegaron a Camarones y se regresaron, ¿no traicionaron a los peruanos y bolivianos que estaban más al sur? A ver, una pregunta, Gary, una pregunta. ¿Quiénes integraban el Consejo de Guerra? Oficiales peruanos y bolivianos. Ya, ¿y quién estaba a la cabeza? La oficialía peruana. ¿La oficialidad peruana estaba por encima de Daza? En el Consejo de Guerra. En el Consejo de Guerra, exacto. El Consejo de Guerra, ¿quiénes integraban por parte del Perú, por ejemplo? A ver, lo tenías a Albarracín, Inclán, también estuvo Suárez, no el general Suárez, sino el coronel Suárez, que era, no el que estuvo en Tarapacá, sino otro oficial de apellido Suárez. ¿Ya? Estuvo, si mal no recuerdo, estuvo... se me fue el nombre. Lánzate los nombres. Estuvo Albarracín. O sea... Bajo tu lectura de la historia, porque es una interpretación absolutamente... No es una interpretación, es el documento oficial del Consejo de Guerra. Ni siquiera saben los nombres de los que estuvieron participando. No, porque eran 16. A ver, las cosas claras. Bajo tu interpretación, entonces, escúchame, hijo. Bajo los nombres que estás lanzando, la traición que hubo ahí, porque se tenían que ir a apoyar a los peruanos y peruanos. ¿Cuál traición? La traición fue que de los peruanos, del Consejo de Guerra, que tenía mayor participación de peruanos. A ver, explícame, detállame mejor tu pregunta, porque la verdad que es un arroz con mango. A ver. No, lo que pasa es que tu cabecita no te da para más, no puedes escuchar la pregunta bien, es muy sencilla. No, una pregunta con bien formulada sí se puede entender, ¿no? Bajo tu lectura pro-boliviana, que es evidentemente pro-boliviana, tú me dices que ahí tienes un error. Déjame hacerte la pregunta, hijo, si no sabes qué te voy a preguntar. Si hubo una traición en Camarones, porque la orden fue que vayan a reforzar el ejército que estaba al sur, ¿ok? Ese grupo no llegó. El Consejo de Guerra, según tú, con mayoría peruana, que el Consejo de Guerra la tenían los peruanos, ellos decidieron retirarse, regresar. Ahí hubo una traición. O sea, la traición viene de parte de Perú, no de Bolivia. Ya, es que yo no hago pilonología, yo te voy a citar los documentos. Modesto Molina, o sea, yo no aplico lo que tú haces, yo voy a los documentos y ¿qué citan? Que el Consejo de Guerra, cuando estuvo Camacho y el resto de oficiales bolivianos con la oficialidad peruana, inclusive lo reprenda la misma carta de coronel. Camacho era boliviano. Déjame responder. A ver, hijito, si tú estás desesperado, déjame explicarte paso a paso como para niño de primaria, para que entiendan la diferencia entre mira, la interpretación. No tienes que ser un niño de primaria para darme cuenta que tú lo único que estás haciendo es manipulando la historia, pero dale, te escuchamos. Ya. Tienen la fuente peruana de Modesto Molina que sitúa los 16 oficiales, dentro de los cuales el informe de Severino Campuzano cita a 6 oficiales bolivianos. Está la carta de Gregorio Albarracín y los documentos que están en el archivo Velarde de la comisión que justamente intervino en esa campaña de Camarones. ¿Qué es lo que indica? Que en la primera fracción de los 2000 colorados, que en esa época era una fracción de caballería, se adelanta hacia Tana y tenían al frente al enemigo.
viendo la imposibilidad de poder atacar, vuelven. Eso lo dice el mismo Modesto Molina, que es el escritor del Boletín de Guerra del Ejército Peruano. Ahora, como yo no hago interpretología, yo me baso en lo que escribió el que estuvo en la campaña. Ok, la pregunta entonces que te hago es... Déjame terminar. Un segundito, déjame terminar. La pregunta es puntual, porque tienes un problema con la verdad. ¿Cuántos integraban el Consejo de Guerra? Dijiste que son 6 bolivianos. 16 oficiales. 16 oficiales. ¿Cuántos peruanos? Si tienes 16, ¿cuántos de esos son bolivianos restar, y cuántos supongo, son peruanos? ¿no? A ver, te estoy dando el detalle. Son 6 bolivianos que atestiguan en el informe de Severino Campuzano en 1881. Y el resto era peruanos. Sí, te he preguntado peruanos. Caramba. Si estamos hablando de 16, 16 menos 6, lo puedes ver en el libro de Modesto Molina, La hoja del proceso, está libre. Y de 1880. A ti no te creo absolutamente nada porque eres un mitómano. Sí, está en la carta de Gregorio Albarracín, está en el Archivo Histórico Militar. Ya. Ahí lo puedes ver. Ok, Camacho tiene... A ver, un ratito, pues, Jorge, un ratito. O sea, deja de gritar y vamos al dato duro, al dato histórico. A ver, segundo. En el informe de Severino Campuzano, en el anexo del informe original que se presenta al Senado, están las cartas remitidas desde que se firmaron en el Consejo de Guerra. Ahora, evidentemente, Camacho y todos los oficiales bolivianos que estaban ya en contraposición a Daza generan un informe narrativo muy interesante echándole la culpa solamente a Daza. Ahora, la pregunta ¿por qué creerles a nosotros como a ellos? Deja terminar de hablar, hombre. Es que está repitiendo el estribillo de siempre, o sea, está repitiendo lo mismo. Permíteme argumentar porque ya se ha hablado un buen rato y está diciendo cualquier disparate. El batallón de los Colorados le pertenecía a Daza, era su ejército de Daza, su ejército personal de Daza. Nadie estaba por encima de ellos más que Daza. No le puede restar tu responsabilidad a Daza de la decisión de retirarse. Los oficiales bolivianos que atestiguan, también con epístolas, también con declaraciones, que fue la decisión de Daza, incluso que Daza tuvo 2 versiones, una dada al gobierno peruano y otra dada a la gente, a los que estaban ahí. Camacho, por ejemplo, y otros mencionan que se había pedido que se regresaran, mientras que en el telegrama lo que él dice es que el desierto abruma. Tú prefieres creerle, porque son fuentes, son testimonios, tú prefieres creerle lo que dice a favor de Daza que lo que dice en contra de Daza. Está bien, tienes todo el derecho del mundo de creerle a Daza, pero ahí, con la autorización o sin la autorización de Daza, hubo una traición de ese grupo que fue a Camarones y regresó. Y la traición fue contra bolivianos y contra peruanos. O sea, la fuente peruana no vale ahí, o sea, que dice que fue un consejo de guerra. ¿Y por qué no vale la fuente boliviana? ¿Y por qué no vale la fuente Camacho? Y de los demás. Porque evidentemente después se dio la conspiración justamente con el tema por eso no lo crees. Entonces tú crees. Causa-efecto, pues. Causa-efecto, ese es el dato. O sea, ahí hubo una tú tienes un elemento. Hubo una traición del propio batallón que lideraba Daza. Yo sé que tú quieres ganarte a los bolivianos, pero no lo vas a lograr. Uno, porque no te van a comprar tu libro, pero no tienes plata para comprarlo. Así que no sé por qué te quieres inmolar por los bolivianos, que fueron los que prácticamente traicionaron a su propia gente. Que hubo bolivianos valientes durante la guerra es indiscutible, pero son contadas excepciones. En Camarones hubo una traición. Hubo una traición del grupo de soldados y oficiales que llegaron a Camarones y se regresaron. Esa traición es evidente. Y tú quieres limpiar... Porque ahí te falta un aspecto metodológico básico, que es la contratación de la fuente y el hombre que escribe atrás el documento. O sea, la motivación de los documentos tienes que entenderla en el contexto y su consecuencia. Eso te falta a ti. O sea, yo entiendo que definitivamente, como no conoces el tema de investigación histórica, vas a acudir a esto. Es muy Pero, fácil. o sea, cuando se hace un trabajo serio, se analiza más. Testimonio de lo que pasó ahí. Está el testimonio de Albarracín. ¿De quién más? De Albarracín que constata esta comisión. ¿Qué otros documentos, Modesto Molina, a favor de Daza hay? Modesto Molina. 2. ¿Qué más? Ya, y de ahí las consecuencias. El mismo informe Severino Campuzano con los 3 oficiales. El testimonio de los oficiales bolivianos. Que después lo derrocan utilizando el tema de Camarones. No te interesan, no te importan. Que lo derrocan utilizando la excusa de Camarones. O sea, no te importa eso.
No, pero ponlo en contexto. Ok, perfecto. Documentos intencionales que generan para derrocarlo. Tú lo que estás haciendo es, tienes dos fuentes y lo que estás haciendo es tirándote a una fuente que te conviene porque te gusta más esa fuente que la otra. No, Eso que no. tú estás haciendo, Consecuencia adicional. ¿Por qué, interpretación ¿por qué histórica. lo matan a Daza cuando regresa con los documentos de su inocencia? No, o sea, no mientas. ¿Por qué lo Estás matan a Daza? haciendo manipulación histórica e interpretación No. de la misma. Daza fue un cobarde. Daza fue un cobarde que conspiró con Chile para romper la alianza con el Perú. Hubo agentes chilenos que le enviaron cartas a Daza. Y hay Y testimonios las mismas cartas que le mandan a Prado. Mira, Bueno, ahí tienes por que eso, entender, tú tienes que tener te vas a análisis inmolar por crítico, Daza. pues. Inmólate por Daza, está bien. Los bolivianos, escúchame, estás mal. Los bolivianos no tienen plata para comprar tu libro. Estás cayendo en un error tonto por querer caerle bien a los bolivianos. Es una estupidez lo que estás haciendo. Tienes dos fuentes y te quedas con la que te conviene a favor de Bolivia. No jodas. A ver, Porque se llegó el pollo a la brasa. Y no voy a cortar, solamente voy a recoger el pollo a la brasa y vengo. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. un instante, Gap, si fueras tan amable. ¿Seguro? A ver, Gary, no te dejaron hablar, dale. Bueno, cuando uno hace investigación, hay que analizar el hecho y la consecuencia. Evidentemente, Daza tenía una espada de Damocles en la espalda y otra en el frente, antes de que iniciara la guerra. Por un lado Chile y por otro lado los mismos políticos que querían bajarlo del poder a como de lugar. Lo mismo que pasó con Mariano Ignacio Prado, que le inventaron la leyenda negra. Ahora, dato curioso, tenemos las fuentes peruanas que señalan efectivamente este consejo de guerra, que le dice de que no es imposible de que vaya, por la gran cantidad de mortandad que habían tenido los colorados y porque tenían el ejército al frente, el ejército chileno. Segundo, la misma carta de Albarracín señala de que el vaqueano que contrataron les había dado mala ruta y que por eso había sido la mortandad. Lo mismo refleja Severino Campuzano, pero con una narrativa acusadora de Daza. Entonces tenemos dos elementos concordantes en esta narración de hecho. Dato adicional, cuando Daza quiere volver a Bolivia para demostrar su inocencia, lo matan y le roban los documentos. ¿La hipótesis de la conspiración es válida o no es válida en este contexto? Aparte de la conspiración que se hizo en Tacna con los alzamientos y con el derrocamiento que el mismo Lizardo Montero tiene que intervenir para que no lo maten a Daza cuando está saliendo de Tacna. Claro, o sea, pero el hilo conductual del tema histórico, ¿en qué decanta este tema? De lo de Camarones y este consejo de guerra, que las mismas personas que hacen este consejo al impedir que sigue por las condiciones que tiene el desierto, son los mismos que le dan el golpe en Tacna, los que promueven las insurrecciones en Tacna. El mismo general Juan José Pérez no es depuesto de la comandancia que tenía y es enviado a Lima, donde manda editoriales contra Daza, justamente en los periódicos de Piérola. O sea, a ver, y están las mismas cartas que tiene Piérola con Camacho, que están en la Biblioteca Nacional del Perú, donde mencionan exactamente lo mismo. Entonces, tenemos un hilo conductual. Si tú lo vas a una teoría por ejemplo, de un proceso judicial, mantienes una misma línea de conducta y de hechos que se reflejan. Entonces, decir tan alegremente fue traición. Ahora, Daza puede haber sido lo inútil que quiera como presidente, pero traición no hubo. O sea, definitivamente no hubo. No hubo traición. A ver, La orden era que Jorge, tenía que bajar a pelear con el ejército del sur. Jorge, escucha, la orden era bajar a pelear con el ejército del sur. Jorge, no llegan al lugar donde tenían que llegar. Jorge, Daniel, yo sé que tienes tu corazón al crecimiento de esto, pero déjame argumentar. Y de ahí vas a escuchar. Déjame argumentar. Nada más. Mira, yo tengo que debatir contigo, Daniel, y con no se lo van a comer. Pero déjame Ya, termina, Renegón. Mira, ¿quién me está silenciando? ¿Tú me estás silenciando, Daniel? Daniel, ¿tú me estás silenciando? No tengo poderes para eso. Entonces déjame a mí terminar. Es que estaba terminando Renegón para que puedas entrar. Está hablando una estupidez, está repitiéndolo hace un momento, hermano. Jorge, por favor. Está repitiéndolo hace un momento. Hay que llevar una metodología. Tengo que debatir con los tres, con los cuatro, debato con todos. Nadie quiere debatir. Jorge, escúchame una cosa. Jorge, escúchame una cosa. No puede maquillar la historia y estirarla a favor de un tipo que traicionó al Perú
Y no solo, Ugarte. déjame terminar. Es que has Déjame interrumpido, pues Jorge, no puedes entrar así a interrumpir. Espérate un minuto que termine Renegón y hablas todo lo que quieras, espérate. Ok, vamos a escucharlo. Ya, termina Gary. Bueno, como bien mencionaba Lucas, el aspecto de la metodología tiene que aplicarse acá. Entonces, es muy fácil decir traicionó. Ok, pero vamos a la fuente. Si tienes fuentes peruanas que te señalan el mismo Consejo de Guerra, te señalan las fuentes bolivianas en el informe que se da al Senado de acusación, inclusive se dan datos adicionales, por ejemplo, de la cantidad de mortandad que hubo de los colorados, no de los camarones, en el trayecto, y cómo tenían al ejército enfrente, y cómo hay este vaquiano que se contrata perdió la ruta. Fuente peruana, ¿Qué tiene reflejados que ver en el eso? informe boliviano. Pero estás repitiendo una estupidez de nuevo. ¿Qué tiene que ver esto? La orden era ir al sur a reforzar el ejército, aliado boliviano y peruano. Esa era la orden. Estos cobardes, liderados por Hilarión Daza, los cobardes, al referirme al cobarde me refiero al Consejo de Guerra, estos cobardes, encabezados por Daza, decidieron no avanzar. Y el testimonio de los 6 bolivianos oficiales que estuvieron ahí son contra Daza. Tú prefieres creerle a un peruano porque es peruano, nada más porque es peruano y porque te conviene lo que está diciendo ese peruano a favor de Daza. Pero los 6 bolivianos atestiguan contra Hilarión Daza, totalmente en contra de Hilarión Daza. No era regresar. Pregunta, Jorge, ¿qué pasó en Tacna en diciembre de 1879? ¿Qué pasó? Acá hay 2 fuentes, la pro-boliviana, que es la de Recabarren, y la de Albarracín, la de Barracín, y las 6 fuentes bolivianas que no te gustan, que no te agradan, que no están a tu lado, por eso que no las tomas y agarra la que le conviene a Daza. 1, 2, la traición se da en todo aspecto, con o sin el consentimiento de Daza. La traición viene de los oficiales, del Consejo de Guerra. Era ir a reforzar al ejército aliado en el sur. Esa era la orden. No lo hicieron, regresaron. Bueno, este es un debate, eso tendría que ser un debate académico que definitivamente tú no estás preparado para este tema. Déjame terminar. No, es que estás hablando de una postura. Estás mintiendo. Número 2, ¿hubo traición? Sí, porque la orden era ir a reforzar. No fueron a reforzar, regresaron cobardemente. ¿Quién? Por orden de los oficiales, ojo, no hablo de los colorados. En el regreso, si se enfrentaron con algunos, hubo una escaramuza por ahí, porque no conozco ninguna batalla al regreso. No hay ninguna fuente histórica que hable de una batalla, no combate, de una batalla del regreso de los colorados hacia el norte de donde habían partido. No hay ninguna batalla en el camino. Que hubo escaramuzas, enfrentamientos, eso pudo haber sido. Pero que haya habido una batalla, no, porque la orden era seguir más al sur. No lo hicieron. ¿Yo con qué me quedo? Con el testimonio de los 6 oficiales bolivianos que reconocen que Daza mintió. Daza dijo primero por telegrama que el desierto abruma, el ejército se niega a continuar. Ejército se niega a continuar. Eso es mentira, porque los colorados no eran cobardes. Los cobardes eran los oficiales que estaban ahí, pero los colorados no, porque en la batalla de Tacna pelearon valientemente. Eso es indiscutible. Yo no estoy criticando a los bolivianos valientes de los colorados. Ellos reciben órdenes. Y la orden vino de su líder de ejército, de batallón, que era el cobarde de Daza. A ver si tienen plata para comprarte un libro. Pero no mientas, no digas, los datos, la fuente primaria dice eso. No, la fuente primaria dice lo que dice Albarracín y lo que dice 6 bolivianos. Hay 6 bolivianos testimonios y no te interesa lo que dicen. Te importa más lo que halagan a Daza o lo que le quitan responsabilidad a Daza. Eso no es historia, pues. Eso no es historia. Lo que estás haciendo es agarrando la historia que te da la gana y poniéndola en tu línea para defender al cobarde de Daza.